Hebreos capítulo 11. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Evangelio según San Marcos. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Al salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo, que habitaba en los sepulcros, a quien nadie podía tener sujeto ni siquiera con cadenas, pues había estado atado muchas veces con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie podía sujetarlo. Se pasaba los días y las noches en los sepulcros y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con voz potente dijo: «¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Pues le decía: «Sal, espíritu inmundo de este hombre». Y le preguntaba: «¿Cuál es tu nombre?». Le contesta: «Mi nombre es Legión, pues somos muchos». Y le suplicaba con insistencia que no lo echara de aquella región. Había allí junto al monte una gran piara de cerdos que pacían, y le suplicaron diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y se lo permitió. Salieron los espíritus inmundos y entraron en los cerdos, y la piara, de unos 2000 cerdos, se lanzó con gran estruendo pendiente abajo y se ahogaron en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos, y acudieron a ver lo sucedido. Y al llegar junto a Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído y era atormentado por una legión de demonios, y se llenaron de miedo. Los que lo habían visto les contaban lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de sus tierras. Cuando subió a la barca, el que antes había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Se fue y comenzó a contar por la Decápolis cuanto Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los aspectos más impresionantes de la misión de Jesucristo es su lucha contra las tinieblas, aunque mejor debería decir su victoria sobre las tinieblas.
Y estoy hablando específicamente del espíritu de las tinieblas, estoy hablando del demonio. Nuestra mentalidad cientificista, es decir, nuestra mentalidad que idolatra la ciencia como único criterio de verdad y que por consiguiente considera que solamente lo material y lo que puede ser verificado en un laboratorio existe, esa mentalidad tan común en nuestro tiempo hace que se considere como imposible una verdadera acción del demonio o incluso que se considere como pura fantasía la existencia del espíritu de las tinieblas. Hay algunos pasajes de la Escritura que se suelen presentar como argumento para decir que se trataba simplemente de fuerzas psicológicas, de desórdenes psiquiátricos o de enfermedades como por ejemplo la epilepsia. Si tomamos en serio el pasaje de hoy, pues tendríamos que hablar de marranos epilépticos o tendríamos que hablar de cerdos con crisis de identidad o tendríamos que hablar de una piara que necesita psicoanálisis. Es muy importante reconocer esta acción del espíritu de las tinieblas, sobre todo por una razón, para darnos cuenta que hay uno que es más fuerte y para darnos cuenta que solo Él, que se llama Jesucristo, puede arrancar de lo profundo del corazón humano esas tendencias más oscuras, allí donde el pecado ejerce su fascinación. Porque precisamente el problema del pecado no es el mal, el problema del pecado es el bien engañoso que nos ofrece, el atractivo seductor con que nos envuelve. Y ese poder del mal, que es el poder de un bien aparente, pero tan seductor, ese poder del mal es el que tiene que salir de nosotros. Y es ahí donde el verdadero bien, no bien engañoso, sino verdadero y sólido bien, el bien que trae Jesucristo, ejerce su poder. Por eso, en cierto sentido, este ministerio de liberación, este ministerio de exorcismo, es como un resumen de toda la misión de Cristo. De hecho, en el Evangelio de Juan encontramos una expresión impresionante. Dice Jesús, refiriéndose al momento final, al momento de la cruz, ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo. Con esas palabras, Cristo está diciendo que toda su misión, que su vida entera fue un exorcismo, que su vida entera fue un liberarnos del poder de las tinieblas. Y así lo dice abiertamente la carta a los Hebreos, que Cristo liberó a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos del diablo. Esa es la expresión que utiliza la carta a los Hebreos. O sea que no hay que minimizar, ni muchísimo menos negar esta obra de exorcista que realiza Jesús, entre otras cosas, porque es un resumen muy hermoso de lo que Él vino a hacer por nosotros. Agradezcamos al Señor su ternura, su piedad. Es la misericordia la que está obrando aquí. Es el amor de Dios el que hace posible esta liberación. Y es ese amor el que necesitamos que visite nuestras vidas.